Esto es Silo, donde se levantó la tienda de reunión después de que los israelitas entraran a Canaán. Fue el centro de adoración de los israelitas durante unos 300 años. En aquella época, Elí era el sumo sacerdote. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Ellos servían como sacerdotes junto a Elí en la tienda de reunión en Silo. Según Levítico 7, para hacer un sacrificio, primero debían quemar la grasa en el altar como ofrenda a Dios. Al sacerdote solo se le daba como ración el pecho y el muslo derecho. El resto de la carne era para la persona que ofrecía el sacrificio y su familia. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 12 al 16, dicen que los hijos de Elí, Ofni y Fines despreciaron los sacrificios al Señor y transgredieron la ley a sabiendas. Tomaron la grasa que estaba dedicada al Señor e incluso se llevaron la carne que cocinaban en la olla a la gente que ofrecía los sacrificios. Elí fue un mal sacerdote. No solo sabía que sus 2 hijos, que también eran sacerdotes, no seguían las leyes del sacrificio, sino que también estaban cometiendo adulterio con las mujeres que servían a la entrada de la tienda. Cuando Elí se enteró de las fechorías de sus hijos, se limitó a reprenderlos diciendo: ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos. No es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor, esparciéndose por todos lados. Elí también falló como padre. En vez de impedir con firmeza que sus hijos pecaran, permitió que siguieran obrando mal. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 36, nos dice que un hombre de Dios vino a Elí para llevarle el mensaje de Dios, en el que reprendía a Elí por tolerar las malas acciones de sus 2 hijos y por honrarlos antes que a Dios. Este lo sentenció enérgicamente. Mira, viene un tiempo cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la familia de tu antepasado, para que nadie en tu familia viva hasta la vejez. El destino de tus 2 hijos, Ofni y Fines, será la señal para ti. Ambos morirán el mismo día. Elí también fue un mal juez, sirvió como juez durante 40 años. Y la Biblia dice, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Por qué no era común oír la palabra del Señor? Podemos verlo desde la perspectiva de la relación. Si 2 personas no se hablan, significa que esa relación es distante. Al distanciarse los israelitas de Dios, no pudieron oírlo cuando les hablaba. Preguntémonos ahora, ¿cómo está mi relación con Dios? Siento que Dios no me habla mucho. Si me siento distante de Dios, ¿es porque me alejé de Él? Ahora volvamos a analizar la situación de los israelitas. Israel salió a combatir contra los filisteos, acamparon en Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Según estudios realizados, la ubicación actual de Ebenezer es Isbet Satá, que se encuentra a unos 23 kilómetros al este de Tel Aviv. Isbet Satá, el lugar donde se cree que está Ebenezer, se sitúa en una colina detrás de una pequeña comunidad. Tras subir una cuesta a través de una zona boscosa, se pueden ver los restos de Ebenezer en lo alto de esta pequeña colina. Entre las ruinas hay una casa típica de la época israelita con 4 habitaciones. Los muros exteriores de la casa son gruesos por todos lados y cuenta con una sola entrada para la defensa. Esta casa tiene dormitorios, cocina, almacén y una zona para el ganado. También hay muchos graneros para almacenar granos en las ruinas. Cada uno tiene 1 metro de profundidad. Los laterales están construidos con pequeñas piedras para evitar que el grano se derrame. Por el número de silos, parece que este lugar pudo ser un granero en aquella época. También se puede ver un altar pagano. Si se mira hacia el oeste, se ve Afec, donde acamparon los filisteos. Afec se encuentra a unos 3 kilómetros al oeste de Ebenezer. En la antigüedad, Afec estaba situado en la principal ruta comercial que iba hacia Egipto por el sur y hacia Mesopotamia por el norte. Esta es una vista aérea de las ruinas de Afec tomada alrededor de 1925. En el montículo de las ruinas hay una fortaleza construida en el siglo XVI. Junto a las ruinas
hay un manantial curvo llamado Yarkón. En la actualidad, las ruinas se llaman Tel Afek y se han incorporado al Parque Nacional Yarkón en Israel. El nombre del parque procede del río Yarkón que fluye por el parque. Las ruinas tienen una historia de 6.000 años y Afek fue una de las ciudades cananeas que Josué conquistó. En las ruinas de Afek hay una fortaleza plenamente conservada que fue construida por el Imperio Otomano entre 1572 y 1574. Frente a la fortaleza, el río Yarkón desemboca en un lago artificial. El agua, mansa y serena, crea una superficie apacible que refleja la fortaleza, que tiene más de 400 años de historia. Debajo de la fortaleza, las excavaciones han revelado la residencia de un gobernador egipcio. Frente a la residencia hay un abrevadero del que podían beber agua caballos y camellos. Esta morada se construyó entre los siglos XV y XII a.C., lo cual indica que durante ese periodo Afek estuvo bajo dominio egipcio. No obstante, entre los siglos XII y XI a.C., Afek pasó a manos de los filisteos. En 1 de Samuel 4 se relata que los filisteos partieron de Afek y libraron la primera batalla contra los israelitas en Ebenezer, que acabó con una desastrosa derrota de los israelitas. Así es. Sí, los israelitas libraron una segunda batalla en Ebenezer, la cual acabó con otra devastadora derrota y supuso la muerte de más de 30,000 hombres, además de la captura del Arca de Dios por parte del enemigo. Tras perder la batalla, los israelitas no entendían cómo fue que fueron derrotados por los filisteos. Olvidaron que fue porque habían seguido las costumbres de los cananeos y adorado ídolos, lo que hizo que Dios se apartara de ellos. El Señor ya no estaba con ellos. Sin la ayuda de Dios, era inevitable que fueran derrotados por sus enemigos. Los israelitas creían que con llevar el arca de Dios al campo de batalla se asegurarían que Dios lucharía por ellos. Así que enviaron hombres a Silo para que llevaran el arca de la alianza al campamento. Pero en lugar de enmendar los errores y desatinos de los israelitas, Elí no intervino ni impidió que se llevaran el arca. El resultado era previsible. En 1976 se descubrió un trozo de barro del tamaño de la palma de la mano en uno de los graneros del yacimiento de Ebenezer, en Isbet Sarta. Se demostró arqueológicamente que la escritura en tinta de este tiesto era hebreo antiguo. El tiesto recibe el nombre del ostracón de Isbet Sarta y data de la época de los jueces. Aunque muchos arqueólogos consideraban que la escritura que contenía era difícil de descifrar, en 1990 el arqueólogo William Shea afirmó haber descifrado algunas frases fragmentadas de las 4 líneas superiores. Nosotros, Silo, Afek, nación insular capturada, gran dios de Asdod, Gat, Galat, Yarmut, infantería a caballo, enterrar hermanos. William Shea dedujo que nosotros se refería a los israelitas y nación insular a los filisteos. Así que las primeras 3 líneas pueden estar diciendo fuimos de Silo a Afek. Los filisteos capturaron el arca y se la llevaron al gran dios de Asdod, luego a Gat y después a Kiriat Jearim. Este es un registro histórico de esta guerra de una fuente extrabíblica. Sin embargo, el relato de 1 de Samuel, capítulo del 4 al 6, es más preciso. En esa época, los filisteos llevaron primero el arca capturada a Asdod, una de las 5 principales ciudades filisteas, y la colocaron en el templo de Dagón. Tel-Mor fue una ciudad fortificada de los cananeos y los filisteos durante los siglos XVI al 8 a.C. Estaba situada junto al río Laquis y servía como ciudad portuaria de la antigua Asdod. El río Laquis desemboca en el mar Mediterráneo. En la costa mediterránea, cerca de Asdod, quedan ruinas de una fortaleza de principios de la era musulmana. Esta ciudad se construyó como defensa contra los enemigos procedentes del Mediterráneo. En las ruinas vemos fortalezas de defensa
residencias y depósitos. Hoy en día, los alrededores de las ruinas de la antigua ciudad de Asdod son zonas industriales e instalaciones portuarias. Las ruinas están cubiertas de espinos y maleza. En el punto más alto de las ruinas hay un pozo que se cree que abastecía de agua a los talleres de teñido de la ciudad. Aquí hay un estanque vallado, parte del taller de tintes púrpura. El estanque está ahora seco y en el fondo se puede ver algunas conchas de caracoles marinos. Según los estudios, estas conchas se utilizaban como materia prima para producir el tinte púrpura. En esa época, ya fueran cananeos, filisteos o israelitas, el púrpura era símbolo de riqueza y poder. En el Museo de la Cultura Filistea en Asdod, se exhiben los ídolos que adoraban los filisteos. Ellos creían que estos ídolos tenían el control de la fertilidad. Este era el aspecto de un templo filisteo. Primero de Samuel capítulo 5 versículo 2 dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a la casa de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Esa noche Dios hizo que la estatua de Dagón cayera boca abajo, rompiéndose así su cabeza y sus dos manos. Dios también trajo una plaga de tumores sobre el pueblo de Asdod y los alrededores de los filisteos. Los filisteos, temerosos de la situación, trasladaron entonces el arca de Asdod a Gat y luego a Ecrón. Estas son las ruinas de la antigua Ecrón. Ecrón era una de las 5 principales ciudades filisteas. Los artefactos arqueológicos excavados aquí se conservan actualmente en varios museos. Aquí tenemos cuchillos de bronce destinados al sacrificio con mangos de marfil. También hay piedras preciosas, plata y jarras de barro para almacenamiento, huesos de buey para oráculos, botellas de vino con forma de buey para rituales sacrificiales, plata para el comercio. Este bloque de piedra caliza de forma rectangular se denomina inscripción de dedicación. Fue excavado en un templo de Ecrón. La inscripción es una dedicatoria al templo. En la inscripción figuran los nombres de 5 familiares de gobernantes filisteos, lo que indica que Ecrón era una ciudad filistea. Actualmente, aparte de dispositivos para prensar aceite de oliva, no hay mucho más visible en las ruinas. Estos pertenecían a una instalación de prensa de aceite de oliva del siglo VII a.C. Los estudios arqueológicos confirman que había cientos de equipos de prensado de aceite en aquella época, lo que explica que la industria del aceite de oliva en Ecrón era bastante extensa. Cerca de las ruinas de Ecrón hay una calle filistea reconstruida de la antigüedad, lo cual permite comprender las principales industrias y creencias de Ecrón en aquella época. En el taller de prensado de aceite hay santuarios y altares para el culto de ídolos. Esta pieza de barro es una réplica de un separador de aceite. La cerámica tiene agujeros. Después de prensar las aceitunas, el aceite flotaría sobre el zumo, saliendo primero el zumo y después el aceite. Se trata de fábricas de tejidos y tintes, talleres de alfarería y hornos. Los filisteos que vivían en Ecrón adoraban a Baal-Zebub. En Ecrón se han encontrado más de 40 altares y santuarios de este tipo. Los filisteos eran expertos en técnicas de herrería, como lo demuestra esta réplica de su arado de hierro. El arca finalmente fue llevada a Ecrón. Durante ese proceso, Dios castigaba a la gente de la ciudad en la que estuviera el arca. En 1 de Samuel capítulos 5 y 6, Dios afligió a los filisteos con dolorosos tumores. Algunos incluso murieron de pánico. Los líderes de los filisteos decidieron enviar el arca a Bet-Semes en un carro para ver si era Yahvé Dios quien los atacaba. Pero el carro se detuvo en Bet-Semes. Durante el tiempo de Josué, Bet-Semes fue asignado a la tribu de Dan. Era una de las 48 ciudades levíticas. Bet-Semes era una ciudad importante en Canaán. Su nombre significa ciudad del sol, pues los cananeos adoraban al sol.
Estas son las ruinas de las puertas dobles de Bet-Semes. Este es el depósito de agua que data del periodo cananeo hasta el reino de Israel. Al otro lado está la colina de Sora. Aquí nació Sansón. En medio está el valle de Soré con sus campos de trigo y viñedos. Primero de Samuel 6 habla de las vacas que llevaban el arca. El carro entró en el campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo allí. Había una gran piedra allí. El comienzo del capítulo 7 dice que los hombres de Kiriat Jearim vinieron y tomaron el arca desde Bet-Semes hasta Kiriat Jearim. Este es Kiriat Jearim, ubicado aproximadamente a 14 kilómetros al noroeste de Bet-Semes, y era una ciudad de los Gabaonitas. Según Josué 15 y segundo de Samuel 6, esta ciudad antes era llamada Baalá. Hoy, en la cima de Kiriat Jearim, hay un seminario judío para estudiar pergaminos. De acuerdo con los primeros versículos de 1 de Samuel 7, los hombres de Kiriat Jearim pusieron el arca en la casa de Abinadab y su hijo Eleazar la cuidaba. Con base en datos históricos, se estima que el arca permaneció en Kiriat Jearim por más de 60 años, hasta que David la llevó a Jerusalén, como se registra en 2 de Samuel capítulo 6. Si miramos Kiriat Jearim desde la distancia e imaginamos el arca, quizás fue llevada por este camino sinuoso hasta Jerusalén. Capítulo 4, los versículos 17 y 18 registran que un hombre escapó de la batalla. Regresó a Silo y le dijo a Eli de 98 años, «El arca de Dios ha sido capturada». Al escuchar esto, Eli cayó en su silla al lado de la puerta, se rompió el cuello y murió, poniendo fin al gobierno de 40 años de Eli como juez de Israel. Cada palabra que el hombre de Dios dijo en el capítulo 2 se cumplió. En el capítulo 7, versículo 3, leemos cómo Samuel se convirtió en juez y sacerdote de Israel. Juzgó y llevó a los israelitas al arrepentimiento, quitando a los Baales y a Astartes para servir solo a Dios. Este contraste muestra cuánto fracasó Elí en su vida, ya que no alejó a los israelitas de adorar a dioses extranjeros. Hay dos lecciones que podemos aprender de los fracasos de Eli. Primero, como individuos que sirven a Dios en público, no debemos descuidar nuestros deberes porque no debemos burlarnos de Dios. Segundo, en privado, como padres debemos llevar a nuestros hijos a conocer al Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 18, dice, «Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinará sus vidas». At Spring of Water International Ministries, we invite you to journey with us, giving seed to the sower and bread to the eater. Isaiah 55:10. To find out more, follow Spring of Water International Ministries.